Miren lo que son las cosas. Hace apenas unos días estábamos confirmando la muerte de Charlie Kirk y ni 15 minutos había pasado cuando Trump ya había salido a publicar en sus redes sociales que a Charlie lo había matado la izquierda radical, que fueron los demócratas. Lo lanzó sin tener en ese momento un culpable, detenido. La única intención que Trump tuvo en este momento pues era sacar raja política del cadáver de quien fue uno de sus más grandes aliados en vida. Y usó el asesinato precisamente de uno de sus aliados MAGA para inflar su imagen personal. Vaya egolatría, para alimentar el odio, para volver a decirle a sus seguidores: nos están cazando, somos víctimas de los demócratas, las izquierdas son malas y radicales y un peligro para el mundo. Ahora que se sabe la verdad, pues se les cayó todo. Resulta que el francotirador no era inmigrante, no es hispano, no es de izquierda, no es transgénero, y resulta que el que apretó el gatillo se llama Tyler Robinson, el joven que ustedes están viendo ahí. Tiene 22 años. Es blanco, es mormón, su familia es pro-Trump, todos son republicanos, seguidores de Trump desde siempre. Y ahora que ya se sabe todo esto, mágicamente el discurso MAGA está cambiando. Y los mismos que apenas hace unos días estaban gritando que esto fue un atentado político, que fueron las izquierdas, pues ahora están pidiendo que oremos por el alma del tirador, que dicen ellos es una oveja descarriada. Los mismos, por cierto, que exigían mano dura contra los que mataron a Kirk, porque decían: la razón por la que mataron a Charlie Kirk es por creer en Jesucristo. ¿Y cómo compartían cosas en redes sociales de estas? Hoy hablan de redención espiritual para el culpable. ¿Por qué? Pues porque intentaron politizar este lamentable hecho para convertirlo en una bandera electoral. Créanme que si el culpable hubiese sido hispano o inmigrante, nadie estuviera pidiendo la redención de su alma de los republicanos. Nadie estuviera pidiendo orar por esa oveja descarriada, porque lo habían querido convertir en una bandera electoral y encima mezclarlo con religión. Esto es lo que pasa cuando crees en Jesucristo, como Charlie Kirk, cuando esto no tenía que ver con religión. Por cierto, era religioso su asesino, y ahora Trump se está tragando sus pruebas. Y todavía, pues no paran de hacer malabares para intentar de alguna manera no admitir lo que es evidente. El enemigo no vino de afuera, vino de adentro, era uno de los suyos. Pero como el asesino no era hispano, no era inmigrante, pues todos los medios de Estados Unidos que antier estaban hablando de un complot de la izquierda radical, pues ahora piden rezar por el alma de este pobre muchacho descarriado, dicen. A ver, esto no es nuevo. Es el mismo patrón que vimos en julio cuando intentaron asesinar a Donald Trump en Pensilvania. Y en ese momento igualito los medios de derecha, los congresistas MAGA lanzaron versiones anticipadas. Decían que era Irán, que eran los progresistas. Culparon incluso al FBI, a la izquierda violenta. Pero después, cuando salió el nombre del tirador, pues todos se callaron de golpe. ¿Por qué? Pues que resulta que el tirador no era iraní ni hispano. Era un tipo blanco, republicano, criado en un entorno que glorifica las armas, que glorificaba a Trump hasta que no le pareció algo que dijo. Y bueno, lo mismo está pasando ahora con este muchacho. Producto de lo mismo. Creció. Y ahí están las pruebas, porque nunca falta quien viene y dice que esto no es cierto y que... No. Esto lo están republicando. Ahí lo pueden ustedes ver. Lo están reproduciendo los mismos medios estadounidenses. Ahí pueden leer en el artículo de Wall Street Journal quién es Tyler Robinson. Es un muchacho que viene de una familia republicana
Ahí lo pueden ustedes ver. Vean ustedes eso, por cierto. Tyler Robinson fue criado pues como mormón. Fue quien presuntamente, porque hablamos de la presunción de inocencia siempre, habría asesinado a Charlie Kirk. Momentos antes de salir de rezar de su iglesia, O sea, este muchacho salió de su iglesia, primero fue a rezar, porque era religioso, era mormón, que esto no tiene que ver con su religión, pero vamos a ver cómo esto tumba, o tal vez sí, no lo sabemos, no con la religión, sino con los extremismos. Porque otra vez, pues ¿qué tenemos? Un tipo blanco, republicano, criado en un entorno que glorifica las armas, que glorifica a Trump, que glorifica su apoyo a Israel, con el fanatismo incluso religioso. Tal vez, por cierto, él mismo le salía a aplaudir a Charlie Kirk y era seguidor de Charlie Kirk hasta que 2 días antes de su muerte, el mismo Charlie Kirk comenzó a criticar a Israel. Vemos a los medios de comunicación en COVID, en cierres, en Ucrania, en la frontera. Quizá también deberíamos preguntarnos si los medios dicen toda la verdad sobre Israel. Solo una pregunta, ya sabes, que tal vez no deberíamos creer todo lo que dicen los medios de comunicación, porque sé que he sido condicionado a hacer preguntas mucho más críticas en los últimos 2 años. Entonces, algunas personas acusarían a Israel de querer hacer una limpieza étnica. Algunas personas en el gobierno israelí están diciendo de nuevo que está por todas partes, ¿verdad? Hay opiniones por todas partes. En su opinión, ¿cuál sería un buen resultado dentro de 5 años? ¿Y cómo se responde a las afirmaciones de limpieza étnica? ¿Fue esto lo que le molestó? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no era el enemigo externo que Trump necesitaba. Era este muchacho, y déjenme ponerle su foto, porque era producto interno de lo que ahora ellos no pueden ocultar. Miren, les voy a mostrar el discurso de Nancy Mace, esta republicana, que es todo un caso, Junto con Trump, apenas había pasado la muerte de Charlie Kirk y salió en televisión nacional a gritar que esto había sido un ataque político, que el asesinato era parte de una conspiración progresista, que era culpa de las izquierdas, que era culpa de los demócratas. Incluso usó la palabra tranny como para referirse a lo que ella decía, que el atacante era un hombre transgénero, pues, o como lo que sea, pues. Pero dirigiendo el discurso hacia ese camino, ¿no? A que claro, que era producto de la cultura woke, que a Charlie lo asesinaron por creer en Jesucristo, por apoyar a las derechas, porque las izquierdas son malas, porque son el anticristo, porque no creen en la luz y la verdad. Pero cuando se supo que el asesino era Tyler, y un mormón blanco, que no es inmigrante, que no es transgénero, que no es hispano, que por cierto, vestido de Donald Trump en Halloween, pues la misma congresista cambia el libreto y dice, tenemos que orar por este pobre muchacho. Charlie Kirk fue un hombre de fe y habría querido que rezáramos por su alma. Vean ustedes cómo cambia. Si este muchacho hubiese sido cualquiera de las cosas que la agenda mediática de Trump quería posicionar para exacerbar la división, entonces, si hubiese sido un hispano, no estaré diciendo, hay que orar por el hispano que asesinó a Charlie Kirk, porque es lo que Charlie hubiese querido. No, estarían pidiendo la pena de muerte como apenas antier la estaban pidiendo. Y vean ustedes el cambio del discurso de lo que dijo el primer día Nancy y lo que dice ahora. Voy a decir esto. Los demócratas son responsables de lo que pasó hoy. Estoy desolada. Solo porque digas lo que piensas sobre un tema no significa que te disparen. No lo hizo por esa lógica a los republicanos en el tiroteo de los 2 legisladores demócratas, 1 minuto en Minnesota. Lo que es un es en ambos están bromeando. Charlie Kirk está muerto. Algún lunático transexual izquierdista le metió una bala en el cuello. ¿Y quieres hablar de republicanos ahora? No. No, para nada. No, esto es de los demócratas. Cosa de los demócratas. Pero no hay un problema con la violencia política en todo el espectro. Estamos con Charlie Kirk ahora mismo. Ese es el tema del que estamos hablando ahora mismo. Los demócratas son dueños de esto al 100%.
Bueno, no lo estoy inventando. Ahí ustedes vieron sus declaraciones textuales. Ahí están los hechos. Pero claro, como ahora resulta que Tyler Robinson fue identificado gracias a estas fotos publicadas y a que su familia lo entregó, por cierto, Su papá lo reconoció, lo enfrentó y el mismo Tyler le dijo pues que él era el que había disparado. Incluso amenazó con suicidarse. ¿Qué hizo su papá? Una historia trágica. Pues llamó a un pastor que conocía a su hijo y ese pastor fue el que se contactó con los US Marshals. Tyler fue arrestado. Hoy este muchacho pues está enfrentando cargos por asesinato agravado, por obstrucción a la justicia, por uso ilegal de un arma de fuego. Y hoy Donald Trump no sale a pedir la pena de muerte. Hoy se traga sus palabras, porque el problema es que quiso politizar esto en algo que no tenía que ser politizado. Y si alguien cree, por cierto, amigos, que este es un asesino solitario, yo creo que hay que ver más allá de esta historia, porque Robinson era un estudiante de tercer año en el programa de electricidad del Dixie Technical College. En el 2021, pues estuvo un semestre en Utah, en la Universidad de Utah. Su madre es trabajadora social, su papá tiene una empresa de instalación de cocinas y toda la familia es activa en la iglesia mormona, toda su familia es republicana, incluso sale en una de estas entrevistas la abuela para Daily Mail y la abuela dice que no conoce a un solo demócrata en su familia, que todos ellos son republicanos y que está consternada, que todos apoyan al presidente Donald Trump. Simplemente parece no tener sentido. ¿Pensó Tyler Robinson que Charlie Kirk estaba dejando de apoyar a Donald Trump cuando comenzó a cuestionar a Israel? ¿O por qué cometió este asesinato? No lo sabemos. Pero a pesar de todo esto, ahora la retórica, lo que están diciendo los medios como Fox News, amigos, por cierto, la misma entrevistadora que salió con Lili Telles, vean ustedes el tamaño de la tontería que acaba de salir a decir. Como no pueden culpar a un latino, como ya no pueden culpar a un izquierdista, pues entonces ahora ¿saben a quién están culpando? No a los republicanos, no al muchacho en sí. Ahora están culpando a la universidad. Siempre tienen que encontrar a un culpable más allá. ¿Saben qué salió a decir? Bueno, miren, mejor se los pongo. Es un buen punto, pero quiero señalar algo más. ¿Has oído a los familiares decir que este hombre se volvió más político, que este joven se volvió más político en los últimos años? Bueno, ¿qué hizo en los últimos años? Fue a la universidad. Ahí es donde los chicos se radicalizan. No es solo en línea. En nuestros campus es donde empieza mucha radicalización, odio e intolerancia. Y cuando dice que es un ataque a todos nosotros, voy a decir esto. No, es un ataque a los conservadores. Es un ataque a los cristianos. Pero el muchacho era cristiano. ¿De qué habla? A ver, ahora resulta que el muchacho no es culpable. Es una víctima. Según la entrevistadora de Fox News que también entrevistó a Lili Telles. Es una víctima de la Universidad de Utah. Porque las universidades estadounidenses radicalizan y crean asesinos. Imagínense el nivel de cinismo para lavarle la cara a su patrón Donald Trump, que no sabe dónde meter la cabeza después de que antier dijo que esto era producto de la cultura izquierdista, que era producto de los demócratas. Y bueno, pues Tyler llevaba años metidos en foros de derecha. Consumía cultura de memes neonazis, de supremacismo blanco. Por eso encajaba en el discurso MAGA. Posando en Halloween como Trump. Pero la culpa, según Fox News, pues es que este muchacho pasó un semestre en la Universidad Estatal de Utah y ahí le lavaron el cerebro al pobrecito republicano. Este tema nunca debió politizarse, pero como Trump lo politizó, ahora no pueden encontrar una salida. No quieren hacerse responsables. Siempre es culpa de algo más, ¿no? La cosa es que, si nos vamos a los datos, pues esto, amigos, todavía queda más claro. ¿Por qué? Pues porque según las cifras del Anti-Defamation League, nada más, fíjense ustedes en esto, hoy traigo muchísimas cosas que comentar con ustedes. Háganse un café porque de verdad este debate va a estar
profundo, no debería ni ser un debate si Donald Trump no lo hubiese iniciado y no lo hubiese politizado de una forma repugnante, baja. Miren, según cifras del Anti-Defamation League, dice que entre el 2013 y el 2022, el 75% de los asesinatos vinculados a extremismo en los Estados Unidos, ¿saben quién los cometió? ¿Saben quién cometió casi 8 de cada 10 asesinatos extremistas en Estados Unidos? Gente que tenía ideología de extrema derecha. Resulta, según estas mismas estadísticas de Estados Unidos, que el extremismo islámico doméstico fue responsable del 19%. De hecho, las imágenes que ustedes están viendo ahí de una sociedad violenta, pues es el movimiento MAGA, cuando la toma del Capitolio. Vean ustedes eso. Y la izquierda radical, a la que Trump culpa, pues resulta que aparece con un 4% de los homicidios que se han cometido. El otro 85% es de extremistas de derecha. Lo que pasa es que cada vez que hay un tiroteo, pues claro, toda la maquinaria MAGA se adelanta con una narrativa como esta de Trump para sacar raja política. Y no nada más eso, Resulta que bajo la administración de Trump se desmanteló también la unidad de contraterrorismo doméstico que tenía el FBI. Nombraron ahí a una encargada que era Thomas Fugate III, un interno de 22 años sin experiencia previa en seguridad nacional. Y amigos, es el tipo de improvisación institucional pues que permite que gente como Taylor Robinson sigan incubándose sin vigilancia. Porque no nada más es él, es toda una generación que lamentablemente está creyendo en estas ideas. Y lo que no quieren admitir, y yo creo que es lo más jodido de todo esto, pues es que hay un problema mucho más profundo, en donde la punta del iceberg es este muchacho. Es más estructural, Esto es más incómodo que cualquier narrativa de confrontación externa, porque el perfil de muchos de estos jóvenes tiradores ya no es, amigos, el de un enemigo infiltrado. Ese era el discurso que Trump quería vender, ¿no? El inmigrante, el peligroso hispano, lo que tanto vende en campañas. Ahora resulta que está encontrando estos enemigos en los supremacistas blancos de clase media. Media baja en su gran mayoría, según las estadísticas, que son en donde se reportan los mayores índices de racismo por alguna razón en Estados Unidos. Criado en casas donde pues les enseñan que los inmigrantes son el problema, donde las armas son un derecho sagrado, donde la guerra es sinónimo de fuerza y donde si tienes empatía con los demás eso es debilidad. Son familias que no necesariamente se visten con una bandera del pintor austriaco, pero que llevan años consumiendo discursos de odio como los de Donald Trump, reproduciendo ideas racistas, defendiendo el uso de la violencia en defensa de la patria. Y claro, aplaudiéndole a políticos como, obviamente, Donald Trump, que no solamente avalan esta mentalidad, sino que de alguna manera pues la condecoran como si fuera algo patriótico. Y estos jóvenes que tienen estas ideas extremistas, que las debaten en foros hasta que se quedan sin argumentos y usan las balas, pues crecen en esos entornos. En entornos donde, digamos, todo el sistema que les dice que ellos tienen derecho a todo por ser blancos, que el país es suyo, que su cultura está en peligro porque hay hispanos, porque están llegando musulmanes, quitarles de alguna manera, quitándoles sus trabajos, llevándoles la violencia a las calles, las drogas, todo lo malo. A ellos que son los buenos. Es la polarización de la sociedad entre los buenos y los malos, entre las izquierdas y las derechas, de una generación que, por cierto, ya no cree en el sueño americano porque simplemente no existe. Fíjense cómo está esto de retorcido, No tienen casa propia, no tienen seguridad económica, no ven futuro. ¿Cuál es el sueño americano? Y saben, hay que tener mucho cuidado, porque esto es un cáncer. Esto pasa en Estados Unidos
Pero también pasa en Argentina muchísimo con los seguidores de Milei. También pasa en México muchísimo con los seguidores del PRIAN. Pasa en España con los seguidores de Vox. Y tienen siempre algo en común. Viven en casas rentadas, muchas veces de renta congelada. Pasa aquí también con gente que se mete al chat en estos en vivos, por cierto, y se pone a comentar. Eres un zurdo comunista. Llenos de furia, según ellos, a defender el libre mercado y no saben ni lo que es. Nunca han puesto pie en una casa propia porque no la tienen. No me malentiendan, esto no es burlarme de su situación económica, es querer ayudarlos, porque viven en una tragedia que ni ellos mismos ven. Porque, y esto es lo más trágico, no solamente aman al capitalismo sin tener capital, tienen cero movilidad social. Miren, y no se los digo como un insulto, sobre todo los que vienen aquí a escribir esto. Y ponen izquierda, tú eres de izquierda o eres comunista, o chairo, resentido. Según ellos es un insulto, pero todavía hay algo peor que ese insulto para ellos. Aceptar que son defensores del capitalismo sin capital. Según datos del Pew Research Center, que dice que más del 60% de los millennials en Estados Unidos gana menos que sus papás de lo que ganaban cuando tenían esa edad. El 70%, curiosamente, cree pues que todo este sistema económico está diseñado para que los ricos siempre ganen. Y aún así, abrazan el nopal lleno de espinas y lo defienden a capa y espada, aunque se les estén enterrando las espinas. Porque de alguna manera, cuando cierran los ojos estas personas, se repiten a sí mismos que son ricos. Yo soy rico, yo soy blanco, yo merezco, yo decreto, porque nací blanco, porque nací rico. Y cuando abren, porque amo al capitalismo, porque defiendo al capitalismo, porque no soy de esos chairos, izquierdistas, inmigrantes, hispanos, violentos. El problema es que cuando abren los ojos y vuelven a su triste realidad de que no son ricos, pues siempre buscan a alguien a quien culpar y no es el sistema. Son las izquierdas. Es la asistencia social, que tanto necesitan ellos, ¿eh? ¿Cómo no van a estar frustrados? Y esa frustración, lamentablemente, pues se canaliza en odio. Porque justamente ahí está la trampa, esa rabia siempre se redirige. Y discursos inflamatorios como los de Donald Trump, pues siempre se tratan de convencer de alguna manera a sus seguidores que los enemigos, pues de la patria son los inmigrantes, son las personas que no son blancas, son las personas que de alguna manera creen en la redistribución de la riqueza. Y los buenos, por el otro lado, son los supremacistas blancos, los fanáticos religiosos, las grandes farmacéuticas, las petroleras, los monopolios, los que compran a la política, los que hacen que las guerras estallen con pretextos religiosos. Y el enemigo, dicen, pues es la izquierda. Y esa palabra, amigos, la repiten una y otra vez. No saben ni qué chingado significa, pero la repiten. Y entonces se lanzan fúricos, ¿no?, contra cualquier cosa que huela a izquierda, a derechos humanos, asistencia social, a universidades públicas como la conductora de Fox News. O sea, justo lo que necesitarían precisamente para mejorar su vida es lo que critican, para salir de la pobreza en la que ellos creen que no viven. Es una versión retorcida del capitalismo, amigos, donde nadie tiene nada, pero todos tienen a alguien a quien odiar. Repito, les encanta defender al capitalismo sin tener capital, sin tener crédito, sin tener seguridad social, sin tener casa propia, pero eso sí, con mucho odio y con un sentido falso de dignidad, basado en frases como: yo no necesito que el gobierno me regale nada. No, si el gobierno nunca regala nada, se supone que para eso pagas impuestos. Y cuando dicen eso, por cierto, no tienen ni para pagar un hospital si
se rompen una pierna, ni para ir al dentista si tienen una caries. Y claro, pues los ricos felices, porque mientras estos tipos se pelean con sus propios vecinos, pues nunca se van a organizar para desafiar al verdadero dueño del circo. Y el golpe final, amigos, es esto que dice Fox News, por cierto, que ahora salen a criticar a las universidades como los grandes culpables de lavarle el cerebro a este buen republicano que asesinó a Charlie Kirk. Ese semestre en Utah, dice Fox News, fue el que lo pudrió. Ahí le metieron esas ideas. También que iba el muchacho siendo supremacista blanco, republicano, pro-Trump. Pero la Universidad de Utah, miran lo que lo convirtió. Como si las universidades fueran fábricas de marxistas, ¿no? Porque dicen que ahí están adoctrinando a los jóvenes, que son centros de propaganda, no hay que ir a las universidades. Y ahí es donde se gesta todo el odio, amigos, hacia los valores tradicionales, ¿eh? Porque el verdadero problema de esta agenda de Fox News, pero también de Trump, de los republicanos, su verdadera bronca con las universidades es que si estos muchachos se meten ahí, pues con suerte se van a topar con un maestro que le dice, mira, léete este libro. Oye, lo que está haciendo Trump, a ti que te encanta defender el capitalismo, eso no es capitalismo de verdad, eso es una trampa. Porque en una de esas, si se meten a la universidad, se van a topar con un libro de Adam Smith, que es el papá del libre mercado, al que los seguidores de Trump, por cierto, y también de Milley, o de Vox o del PRIAN, ni de chiste conocen. Y si lo leen y ven lo que escribió precisamente Adam Smith, y se dan cuenta que este sistema capitalista al que supuestamente ellos dicen amar y defender, no tiene nada que ver con lo que Milley hace, ni Trump, ni lo que dice Vox o el PRIAN. Smith hablaba de ¿qué? De competencia real. Hablaba de evitar monopolios. Hablaba de garantizar la educación pública, que Milley quiere destruir, por cierto. La salud básica, la que tanto odia Donald Trump, y quitó el Medicare y Medicaid, recortó fondos, pues. Hablaba de un Estado que debía intervenir cuando el mercado no podía asegurar bienestar general. En eso creía el padre del capitalismo. Hoy si lo dices, pues vete a China, Chairo. Eres un izquierdista. Pues gente pendeja, que nunca en su vida ha leído a Adam Smith. Y que cuando repites lo que dijo Adam Smith, pues dicen que eres un bolchevique. Y no, lo que tenemos no es libre mercado, ¿eh? Hoy lo que tenemos es una cancha inclinada en donde los de arriba siempre ganan. No importa qué tan mal jueguen. Cuando pierden, el Estado los rescata. Están los rescates bancarios, las grandes petroleras, las farmacéuticas, las empresas tecnológicas, todos hacen miles de millones de dólares. Elon Musk con sus carros eléctricos subsidiados, con nuestros impuestos, beneficios fiscales, tarifas proteccionistas. Eso no es capitalismo. Y la gente común que defiende esto, pues ni se entera de que su supuesto ídolo capitalista Donald Trump está aplicando estas medidas, que un socialista clásico, por cierto, envidiaría. Nada más que ahí está el problema, ¿eh? Sus mismos seguidores repiten capitalismo, ¡viva la libertad! ¿Cómo dicen? ¡Viva la libertad, carajo! Como si tuvieran un fondo de inversión en Suiza. No pueden ni pagar ni un dentista sin endeudarse. Pero claro, se ponen una gorra roja de MAGA o una remera de Milley o de Vox y ya se sienten millonarios. Y si están en esta mentalidad y son blancos, ya se sienten superiores. Como si con la gorrita o la remera de Milley heredaran una empresa familiar. Y si alguien les muestra, oye, a ver, vives en pobreza extrema, diría yo, y estás defendiendo un sistema que no solamente no te incluye, te excluye. ¿Qué te dicen? ¡Zurdo de mierda! ¡Andate a Cuba! Cada vez son menos los seguidores de Milley. O ya saben aquí cómo dicen, ¿no? Go back to your country.
Bueno, aquí no, afortunadamente, los seguidores MAGA. Y lo dicen, por cierto, mientras manejan por las calles de pavimento que ¿quién las hizo? El Estado. Usan hospitales públicos construidos pues por el Estado. Mandan a sus hijos a escuelas públicas pues que usan fondos públicos, que hoy están recortando esos gobiernos. Y es lógico, ¿no? Viven en un sistema que les vendió una identidad que cuando se les cae, revientan con furia y con balazos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que odian a todo el que les proponga una redistribución de la riqueza, a todo el que critique este discurso, aunque ellos mismos necesitan redistribución para poder sobrevivir. Lo que les queda no es capital, es resentimiento. No tienen un patrimonio, pero sí tienen un enemigo a quien odiar. Y eso, amigos, es combustible político puro. Por eso odian tanto a las universidades, ¿eh? No es porque ahí se adoctrine gente, es porque ahí alguien les puede explicar que lo que ellos están defendiendo no es capitalismo, es una estafa. Una estafa donde ellos son los que están pagando todo con pobreza extrema. Por eso alimentan esa idea de que ir a la escuela es una amenaza. Pensar diferente es peligroso. Leer a Marx, olvídate. A cualquier autor progresista, es más, escribir izquierda, zurdo o progresista, eso es un insulto. No saben ni qué significa, pero eso es un insulto. ¿Por qué? Pues porque quieren generar, precisamente fabricar generaciones de estúpidos. De gente que viva en la pobreza, pero que también sea ignorante. De gente que odie todo lo que podría liberarlos de esa pobreza. ¿Y saben qué? Lo más canijo es que lo están logrando. ¿Los convencen o los quieren convencer hoy? Repito, de esto. Es un buen punto, pero quiero señalar algo más. ¿Has oído a los familiares decir que este hombre se volvió más político, que este joven se volvió más político en los últimos años? Bueno, ¿qué hizo en los últimos años? Fue a la universidad. Eso es, no vayas a la universidad. Ella fue a la universidad, por cierto. No aprendió nada, pero bueno, fue. Y los convencen de ser antiizquierda. Por eso es ser muy patriota. Cuando en realidad eso es ser funcional a los mismos millonarios que nunca van a invitarlos a comer en sus mesas. Y eso, amigos, pues ya está explotando. Porque no pueden sostener ese modelo que les promete libertad, carajo. Lo único que les da es frustración. No se pueden inflar en ese discurso del yo puedo solo, cuando no pueden ni pagar la renta. Y allá aparecen los memes de odio. Salen los foros de extremistas, los discursos apocalípticos. No es culpa tuya, es culpa de los inmigrantes, es culpa de los morenos, es culpa de los hispanos. Ellos son los que te tienen jodido porque tú merecías ser rico porque eres blanco. Mírate al espejo. Todo está disfrazado de patriotismo. Eso no es patriotismo, ¿eh? Repito, es capitalismo sin capital. Pero se sienten ricos, nomás por ponerse esa gorra de Trump, por ponerse la playera de Milei, ¿no? O por compartir las tonterías que postea Ricardo Salinas Pliego. Como si eso los convirtiera también a ellos en empresarios exitosos. Salinas Pliego se caga de la risa de esa gente. Nunca van a ser dueños. Bueno, si no tienen una casa, ¿cómo van a ser dueños de yates? O tener acciones en Wall Street. Ese es solamente un disfraz millonario emocional, ¿eh? Se ponen esa camiseta de un sistema que los excluye. Como si gritando viva la libertad, carajo, mágicamente les depositaran un fondo de inversión. Nada más que en la vida real, muchos de ellos no tienen, repito, ni coche propio, ni seguro médico, ni $100 en la cuenta del banco. Y lo más absurdo es que cuando les muestras eso se ofenden. Porque esa identidad los hace sentirse parte de algo más grande y si le quitas eso no tienen nada. Y miren, regresando a este tema, porque al final es producto de ese mismo sistema, del que hoy Donald Trump no sabe cómo sostener ya el discurso de odio que había generado hace 2 días cuando dijo que este asesinato de Charlie Kirk era producto de las izquierdas radicales y de los demócratas y de la inmigración. Y no, es producto de su propio movimiento. El imperio que antes bombardeaba a otros ahora se autodevora. ¿Por qué?
Pues porque los mismos valores que Trump está envenenando a la sociedad estadounidense con los que él logró ganar, pues hoy le está pasando la factura. Y son los que ahora justifican precisamente la violencia interna. Por eso estos jóvenes no se sienten criminales, ¿eh? Ellos se sienten soldados, se sienten héroes. Se sienten parte de una cruzada. Aunque esa cruzada pues, solo existe en su cabeza, como sus millones de dólares que solo existen en su cabeza, como su supremacía que solo existe también en su cabeza. Entonces, esto no es solamente un problema de salud mental, ¿eh? Esto no se trata de un republicano extraviado que hay que orar por él para que recobre el camino, no. Lamentablemente es un patrón con raíces culturales. Y mientras sigan fingiendo que el enemigo está en la frontera, pues van a salir más Tyler Robinson como este de sus propias casas a reventar de la frustración. Eso, amigos, eso es lo más preocupante que debe llevarnos a la reflexión de un Donald Trump, por cierto, que hoy se quedó muy callado, porque ya no sabe cómo reparar eso que dijo hace unos días, ¿no? De lo que era supuestamente producto del asesinato de Charlie Kirk. Dice Kither, entonces ellos pueden burlarse de un republicano que murió, tanto que hablan de ser humano y terminan siendo peor. Y todo tiene efecto dominó, pero no todos pueden volver la vista en general. Y hay que decir algo, ya hay una fractura entre el movimiento republicano y el movimiento MAGA. Y poco a poco, parecía como si Charlie Kirk comenzara cada vez a alejarse un poco más del movimiento MAGA y a quedarse en el lado republicano, que no es lo mismo, ¿eh? Ahí vieron ustedes lo que pasó en el asalto al Capitolio con el movimiento MAGA. Son movimientos que sobreviven a base del odio, de exacerbar estos tipos de movimientos violentos y que tarde o temprano van a reventar. ¿Quieren otro caso? Joe Rogan. Cada vez está más distanciado del movimiento MAGA. Él no deja de ser republicano, pero cada vez se aleja más de este movimiento. Y eso es algo que los MAGA consideran traición. Y cuando lo huelen, explotan en la violencia. Porque de otra manera no nos explicamos. Esto no tiene que ver con religión. Esto tiene que ver precisamente por cosas como esta. Yo veía hace unos días estas publicaciones diciendo Charlie Kirk murió por amar a Jesucristo. A ver, no. Charlie Kirk bueno, ya para qué digo. Me acabo de mamar 20 minutos aquí, 30 minutos explicando cómo hay un sistema que les infecta precisamente la mente de odio, de división, de crear buenos y malos, en donde la izquierda y la derecha, los blancos y los negros, el capitalismo y el comunismo, y exacerbar la violencia finalmente. No puede ser tan simplista como para resumir en a Charlie Kirk lo mataron por creer en Jesucristo. ¿Ves? Este tipo también creía en Jesucristo. Acababa de salir de su iglesia. Y ojo, yo no estoy diciendo que esto es algo que le enseñaran en la iglesia mormona. Por supuesto que no. Pero por supuesto que no. Esto es producto del fanatismo o del extremismo religioso, que no es lo mismo. Yo no sé si le molestó el cambio de actitud de Charlie Kirk sobre Israel, pero estoy seguro que este muchacho antes adoraba a Charlie Kirk. Y hubo algo que polarizó. Aún así, el gobierno de los Estados Unidos está comprometido con la Constitución. El gobierno de los Estados Unidos es cómplice. Hay un Yo soy genocidio allá Wolfgang Patrick. afuera. Esto es un genocidio y ustedes son cómplices. Deja de filmar. Pare de filmar. No está permitido filmar aquí. Señora, no puede filmar aquí. Ya se lo dijimos antes. Están cometiendo un genocidio. Deténganse. Israel está cometiendo un genocidio allá afuera.
Adi, hay un genocidio. Vamos, Adi. Eres cómplice del genocidio del pueblo palestino. Detengan las bombas. ¡Qué vergüenza! Debería darles vergüenza. Nos arrestan ¿Por qué nos por detienen? oponernos al genocidio. Dime por qué nos detienen. Detengan las Que los bombas. Estados Unidos es. Dejen de mandar Ustedes bombas no a están Israel. comprometidos ni están protegiendo la Constitución de los Estados Unidos. Están masacrando bebés. Nos están arrestando ahora mismo por interrumpir una audiencia de asuntos exteriores sobre nominaciones porque Estados Unidos es cómplice de genocidio. Son cómplices de la matanza de miles de bebés. Cualquiera que esté sentado en casa en este momento debe darse cuenta de que está pagando por un genocidio. Levántense, levántate, América, levántate. Es hora de recuperar este país de estos políticos corruptos. Esa era la peor pesadilla de Donald Trump y ya comenzó. Miembros del mismo ejército estadounidense rebelándose ya frente al gobierno de Donald Trump. Y no es uno ni dos, ¿eh? Y no son soldados rasos, son incluso hasta militares de alto rango, como ustedes vieron en el video, que ahora lo vamos a comentar. Mientras Trump manda a arrestar a sus propios altos mandos militares, está liberando a personal diplomático israelí acusado precisamente de abusar de menores en los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso también. Pero no solo eso, ya los escándalos sexuales del pasado están reviviendo, pero también las protestas en contra de Donald Trump, los medios no lo pueden ocultar. Y ahora, amigos, esto está reventando ya. Es mucho más peligroso ahora todo esto para Trump, porque el ejército ya no obedece a su comandante en jefe de forma ciega, ¿eh? El ejército de los Estados Unidos ya comienza a cuestionar la autoridad de su comandante en jefe. Ya empieza a decirle protector del genocidio, mientras la sociedad civil, pues ustedes saben que le dice cómplice de encubrir una red de abusadores de menores, pero también de represión, de dictador. La Guardia Nacional, la misma que, por cierto, ahora Donald Trump quiere usar como herramienta de intimidación en contra del pueblo estadounidense, porque Trump intenta callar a todos, militares, civiles, organizaciones, abogados, que además están filtrando documentos nuevos acerca de Epstein, que pues lo único que demuestran es la profunda vergüenza que está abanderando a la administración de Donald Trump, de un ejército que cada vez se desmarca más de las órdenes de Trump, que no están de acuerdo. Y eso, amigos, para un presidente que quiere de alguna manera basar todo en el poder y en el control, en el miedo, pues es una grieta letal. Todo esto en una misma semana. En esta semana, amigos, se le juntaron varios fantasmas a Donald Trump de los que pues él pensó que no iba nunca a ser, pues no digamos víctima, porque realmente no es una víctima, sino que ahora vemos cómo él mismo literalmente está cayendo en su propia trampa de una sociedad estadounidense que ya nos está dejando intimidar y que encima se está rebelando. Uno de los fantasmas más grandes que lo vuelve a seguir esta semana, pues es el caso Epstein, que el Congreso ya tiene en sus manos este infame libro de cumpleaños, el Birthday Book, del que hemos hablado esta semana. Es un álbum macabro, ahora ya tenemos más detalles, lleno de notas, cartas de niños incluso, dibujos, hay nombres, y pues lo que todos sospechábamos, entre los nombres aparece de nuevo el nombre de Donald Trump y la firma de Donald Trump. No una vez, no solamente en su carta, sino que aparece incluso ahí referenciado, aparece también su firma, aparece la fecha. Bueno, eso en cualquier otro país ya sería un escándalo nacional. Pero en Estados Unidos en estos momentos, bajo el régimen de Donald Trump, lo están tratando de enterrar. Y resulta que mientras esto está explotando, pues también están reventando los silencios en la política exterior, porque el gobierno, y esto precisamente tiene que ver con el video que les mostré al principio, por si quieren un poco más de contexto, vayan ustedes y búsquenlo en las redes sociales para que vean de lo que estamos hablando. Resulta que la administración de Trump acaba de dejar escapar a un funcionario israelí que está acusado de abusar con menores en los Estados Unidos. Literalmente, lo arrestaron en Nevada
le quitaron el pasaporte y luego lo soltaron y le regresaron el pasaporte israelí. No le pusieron vigilancia, nada. Se subió a un avión y dijo adiós. Por supuesto, esto está indignando porque en paralelo, mientras hace eso Donald Trump con este diplomático israelí, pues resulta que a este ex militar, bueno, o veterano, como lo quieran ustedes llamar, al que vieron ustedes ahí en un principio, que se llama Anthony Aguilar, pues lo sacaron a la fuerza del Congreso por atreverse a contar lo que él mismo vio en Gaza. Y ahí narra él cómo él vio a civiles desarmados cayendo bajo fuego por el ejército israelí, que los está asesinando a sangre fría. Tanques de guerra disparando contra niñas, niños, familias, solamente porque se juntan para pedir ayuda, alimento. Es decir, les dicen, fórmense ahí, que ahí les van a dar de comer, porque se están muriendo de hambre y cuando están formados, los tanques israelíes les disparan. Y no queda uno solo vivo, los están masacrando. Imagínense que en tiempos del pintor austriaco, el pueblo estadounidense se atreviera a decir que lo que está pasando en Alemania es un genocidio y que la policía estadounidense detuviera a los estadounidenses que protestaban en contra del genocidio que estaba sucediendo en la Alemania del pintor austriaco. Pues no se lo imaginen, ahí lo vieron ustedes. La administración de Trump está encerrando a los militares que incluso tienen el valor ellos mismos de rebelarse y decir, a mí no me la cuentan. No es que yo haya leído propaganda, yo lo vi con mis propios ojos. Y los encierra por decir la verdad. Mientras a los diplomáticos israelíes que incluso estaban abusando de menores en los Estados Unidos los libera. Ese video, por supuesto que se hizo viral, porque nos marca un contraste de lo que pasó en el mismo mes que revela el núcleo de la pesadilla de Trump. Primero, pues que el poder sirve para encubrir a unos, pero también para aplastar a otros. Está encubriendo a los extranjeros y aplastando a los suyos. Este veterano de guerra que denuncia crímenes, pues lo callan, lo esposan y lo meten a la cárcel. A las víctimas de Epstein las ignoran. A los representantes en su país les mandan tropas. A los estadounidenses los detienen en las calles, los sitian con militares y cuando los soldados empiezan a hablar, cuando los archivos salen a la luz, cuando la gente empieza a conectar los puntos, pues se le acaba el margen de maniobra a Trump. Y no tiene más que, como todo buen dictador, que usar el uso de la fuerza, la represión. Porque, por cierto, la Guardia Nacional que Trump está usando ahora como ley garrote contra el pueblo estadounidense, pues ya está hablando, Hay muchos documentos internos que están revelando que hay soldados estadounidenses que no están de acuerdo con esto, que están hartos, que se sienten usados, que sienten que están traicionando lo que juraron proteger al pueblo estadounidense, que no quieren ser parte de ese show político, que los están mandando a misiones que no tienen sentido, no están coordinados porque no hay coordinación con los estados, no hay una justificación real. Están yendo a misiones que tienen que ver, pues no con defensa ni con seguridad, tienen que ver con lavarle la cara a Trump, distraer a todos de lo que realmente importa, hacer una cortina de humo. Y no estamos hablando, amigos, de una teoría conspirativa, Incluso hasta el mismo portal político y todos los medios que les estoy mostrando aquí de este y de varios temas de los que vamos a hablar, pero ahí ven, por ejemplo, Prensa Asociada, que también lo dijo, que hay veteranos que estuvieron en Irak y en Afganistán que saben perfectamente cuál es la línea entre proteger y oprimir. Es decir, lo que está haciendo Donald Trump aquí, los soldados estadounidenses no lo hicieron ni siquiera muchos de ellos en Afganistán, en la ocupación. Y que ahora están viendo cómo Trump está borrando esa línea. ¿Qué pasa? Pues que en paralelo Trump no deja de incendiar todo lo que se encuentra para desviar la atención. Fíjense, esta semana pasó otro video viral. Resulta que Trump, que ahora es impresentable porque no lo quiere el ejército, no lo quiere la gente, no lo quieren ni los propios republicanos, ya muchos se le están revelando, va a comer Donald Trump a un restaurante y una señora le empieza a gritar a Donald Trump. No doblamos el video en inglés porque es muy repetitivo. Lo único que dice la señora es, pues básicamente, miren, se los voy a poner, ahora les digo exactamente lo que dice para ponerlo a precisión,
pero básicamente lo acusa de proteger el genocidio en Gaza, lo acusa de estar promoviendo un Estado genocida, de darle impunidad al Estado de Israel y pues le exige liberar a Palestina. No nada más es una señora, el restaurante. O sea, Trump se presenta a un restaurante, un lugar donde hay gente en Estados Unidos y nadie lo quiere. Lo abuchean, lo corren. Bueno, en esta ocasión no corrieron a Trump. El servicio secreto corrió a la señora, pero al final es impresentable, ¿no? Libera Washington, D.C., libera Palestina. Trump es el Hitler de nuestros tiempos, es lo que le gritaban los estadounidenses. Y también le decían que su legado era un legado de genocidio. O sea, el legado de la administración Trump, según los estadounidenses, es un legado de genocidio. Pero también de corrupción, de impunidad. ¿Cómo reaccionó Trump a esto? Porque, claro, pues un dictador no reacciona bien cuando le dicen sus verdades, que además sacaron a las señoras, ¿no? El servicio secreto, que no nada más era una, mentiras. Que Trump dice, una señora, no era una, es la gente. Los demás que estaban sentaditos ahí, pues claro, eran los que están en la nómina de la Casa Blanca, ni modo que le van a gritar al patrón. Pero de ahí en fuera, pues lo abuchearon. Trump es impresentable en cualquier rincón de Estados Unidos. Cuando le gritan sus verdades, pues ahora resulta que Trump está acusando a esta señora y amenazando con abrirle un caso rico. ¿Saben qué es un caso rico? Es lo que usan contra la mafia. Porque dice, pues son actos, esta señora está promoviendo y respaldando el terrorismo, dice Trump. Eso es una manifestación pacífica. Le gritaron sus verdades, pero ¿cómo la puedes acusar de eso? De terrorismo. Por favor. Hay que tener 3 pesos de madre, ¿no? Dice que la pagó Soros. Lo dijo con todas sus letras. Miren, ahí les va. Son agitadores profesionales. Me topé con unos la otra noche. Entré en un restaurante y esta mujer se puso de pie. La miré inmediatamente. Tenía dinero, no era seria, les pagan por ello. Son profesionales de Soros y otras personas. Y vamos a investigar a Soros porque creo que es un caso rico contra él y otra gente. Porque esto es más que como protestas. Esto es agitación real. La miré inmediatamente, ¿no? Con mucha gallardía. O sea, ¿saben? Me recordó esta película que a mí me encanta, que era una de las películas favoritas de mi papá, que en paz descanse. Le gustaba mucho verla en cada Navidad, yo lo sigo haciendo. Esta de Mendigo a Millonario. No sé si la han visto. O Trading Places. Está buenísima. Es un tipo que es rico y luego se vuelve pobre. Ya es una película viejita, lo vuelven pobre a propósito, ¿no? Y entonces ve a un disque ladrón, que no era ladrón al final, y sale corriendo todo temeroso y
le dice a su novia, funciona el instinto, matar o morir. Ay, fuiste tan valiente, Trump. Ay, Trump, qué valiente fuiste. Pues le echó al servicio secreto y dice, era una señora. Pues no era una señora nada más, era un montón de gente. La pagó Soros, por favor. ¿Tenía mucho dinero? Bueno, supongo que sí, porque para frecuentar los lugares que Trump frecuenta hay que tener mucho dinero. Pero ahora dice que les va a abrir un caso rico, ¿no? O sea, si protestas en contra de Trump, te van a tratar como una organización criminal. ¡Órale, cabrón! Pues Kim Jong-un, hagan de cuenta ustedes, ¿eh? No importa si eres... Ya no es que si eres hispano inmigrante, olvídense, no. O sea, una mujer que se levanta en un restaurante, una mujer estadounidense, que ve a su presidente en el país de las libertades, donde se supone que cada quien tiene derecho a expresar lo que quiera, y se lo dijo ahí. Trump es su sirviente, ¿eh? Por eso es un servidor público. Él no lo ve así. Trump se ve a sí mismo como un emperador, como un rey. Y los demás son sus vasallos, sus súbditos. Pero la señora estadounidense, que estaba en un lugar caro, como los que les gusta visitar a Trump, una señora que tiene dinero, ¿eh? Y seguramente tiene la vida resuelta. Para que Trump diga tiene dinero es que le investigó el servicio secreto. ¿Quién era? Y se dio cuenta que era una señora seguro de muchísimo dinero. Una señora que tiene la vida resuelta. Una señora que es culta. Una señora que es adinerada. No como los que luego vienen aquí y dicen, pinche Chairo, vete a Corea del Norte. Si no te gusta. Tú eres pro-chino. Bueno, pues resulta que esta señora adinerada, estadounidense, que ha nacido y vivido en Estados Unidos, pues piensa que su presidente no le pide nada a Kim Jong-un, a Corea del Norte, y le grita sus verdades, y Trump pues amenaza con aplicarle la ley rico. Dice que todos los que protestan contra él son comprados, que son enemigos, no de él, enemigos de Estados Unidos. Háganme el rechingado favor. Mientras, pues por supuesto, amigos, el caos está a todo lo que da, porque no nada más es este tema de Palestina, también está saliendo de nuevo el tema de los archivos Epstein. Esta semana se supieron más detalles del Birthday Book, de este libro de cumpleaños, que no nada más es un álbum como pensábamos, hay muchísimas pruebas. Una carta presuntamente escrita por Donald Trump, que Trump había dicho que no existía, bueno, pues ahora sí existe, ahora sale a decir que se parece a su firma, pero que no es su firma, que es falsa, que él no la escribió, pero entre que son peras o manzanas, la carta ya está en manos del Congreso. Y tiene la misma firma que parece ser de Donald Trump. Si esa carta, amigos, resulta que es original, no va a haber discurso que salve a Donald Trump, ¿eh? Ahí no va a haber ley rico que le imponga al Congreso de los Estados Unidos. Bueno, no me extrañaría, ¿verdad? Que quiera disolver hasta el Congreso. Ya podría sonar una barbaridad, pero conociendo a Trump, pues es que está arrinconado, porque este dibujo, amigos, no nada más es la carta de Trump. En ese libro vienen dibujos hechos por niñas, con caligrafía infantil, mensajes firmados también por gente muy poderosa, páginas enteras. Incluso hay un capítulo que dice niños, y ahí vienen las cartas de las niñas, que ustedes saben lo que les hizo. A un lado del capítulo donde viene la carta de Trump, porque se divide en poderosos, niñas, niños, etcétera, ¿no? Es grotesco. Y todo eso está ahí. Y ahora que el Congreso lo tiene ya en su poder, ahora que lo publican, pues ya tiene una presión inmensa por liberar el resto de los archivos. Si esto está, imagínense, en un libro de cumpleaños, videos que hay. ¿De qué son los videos? ¿Quiénes aparecen? En las recámaras donde abusaban de los menores, las menores, había cámaras. Para eso era un cebo, para grabar a los políticos. Hay videos. ¿De quién? ¿Haciendo qué? Y las víctimas que sí saben lo que les hicieron están pidiendo que se publique todo. Que no se esconda nada. Que se les haga justicia. Adivinen quién está bloqueando esa votación. Para que no se liberen los archivos, ni los videos, ni los audios. Los senadores de Donald Trump, los republicanos. ¿Por qué? Pues porque si esto se llega a liberar, no nada más se va a caer su patrón Donald Trump,
Ahí se van a salir también banqueros. Derek habló esta semana de cómo JP Morgan, el banco más poderoso del mundo, protegió y movió dinero para Epstein. Miles de millones de dólares. Van a salir banqueros, van a caer políticos corruptos, van a caer donantes. Está muy nombrado aquí el dueño de Victoria's Secrets, que incluso le prestó una casa, entre comillas, a Epstein, donde ahí filmaban todo. Jueces, directores de fundaciones, miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos probablemente, gente de Washington, gente de Wall Street, gente que construyó su poder en silencio y con muchísimas complicidades y delitos. Pero a Trump esa presión ya le está cayendo encima. Porque no nada más es que aparezca en el libro, él mismo, ¿no? Es que la relación de Trump con Epstein viene desde muchísimo antes. Hay fotos, hay declaraciones, hay videos, testimonios. Ahora hay documentos que él mismo firmó. Y eso no lo puede borrar, amigos, ni con 1000 despliegues de tropas. Y hablando de tropas, Trump sigue militarizando las ciudades de los Estados Unidos que se le está saliendo de control. Como un buen estado dictatorial, como si supiera que se le viene una guerra civil encima y quiere militarizar a Estados Unidos para evitarlo. Ya lo intentó en D.C. De hecho, la señora que le reclama en el video, libera Washington, D.C., pues es por eso. Pues vive sitiada, la señora de dinero vive sitiada en su propia ciudad por militares estadounidenses y Trump convirtió Washington, D.C. en un Afganistán. Portland, Memphis es un nuevo experimento. ¿Por qué? Pues porque necesita que el país se sienta en guerra y quieren hacerlo en todo Estados Unidos. Trump quiere militarizar todo Estados Unidos. Lo que hace Kim Jong-un en Corea del Norte lo quiere hacer en todo el territorio nacional. Antes de que venga alguien y me diga que no es cierto, bueno, lo dijo la misma fiscal de Donald Trump, Pam Bondi. Lo dijo J.D. Vance. Véanlo ustedes. Que hemos visto en Washington, D.C., Matt, es la evidencia de que el pueblo estadounidense no tiene por qué vivir así. Chicago debería estar suplicando a Donald Trump ayuda para mantener Chicago a salvo, pero no lo hacen, así que vamos a entrar en una ciudad. ¿Quién nos quiere allí? Son una ciudad progresista y no quieren la ayuda del presidente. Eso es culpa de ellos. Es horrible que no quieran la ayuda del presidente Trump. Me encantaría que hiciéramos esto en todas las grandes ciudades estadounidenses. Bueno, ¿por qué lo quieren hacer en todas las grandes ciudades estadounidenses? Ahí vieron ustedes las palabras del vicepresidente de J.D. Vance. No es una suposición que yo crea que va para allá, no, para allá va. Si lo dejan, y aunque no lo dejen, lo va a intentar, porque necesita que los estadounidenses tengan miedo. Que la policía no alcance, que la inseguridad los desborde, que la Guardia Nacional esté en cada esquina como si fuera Corea del Norte. No para defender a los estadounidenses, es para imponer terror y control. Nada más que hasta en eso están fallando, porque imagínense, ya ni siquiera los militares lo respaldan, ya vieron ustedes. No nada más el video que les mostré al principio. Incluso hay documentos filtrados que muestran que muchísimos soldados ya no están saliendo a las calles, que están, pues, desertando, es decir, desobedeciendo las órdenes de su comandante en jefe. Se niegan a salir a acosar al pueblo al que juraron defender, porque saben que los están usando. Y cuando empieza el ejército a cuestionar al presidente, que además es su comandante en jefe, pues imagínense, es el principio de un amotinamiento. Eso ya no es política, eso es un terremoto institucional. Y miren, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, que todavía viene otra cosa más que les voy a mostrar en un momento, pero vean lo que llevamos hasta ahora, las cartas de Epstein, los dibujos, los nombres, el caso de este funcionario israelí que salió libre a pesar de abusar de menores en los Estados Unidos, el veterano que fue sacado del Congreso por decir la verdad, 2 veteranos, los agentes federales rompiendo, resulta que esta semana, que ese video no se los he enseñado, se muestran fotografías que de esta sale un día sí y otro también, agentes federales de ICE, pues rompiendo los vidrios de los coches, en donde, por cierto, resulta que una de la persona a la que sacaron de su carro, imagínate que tú estás esperando
a que salga tu esposa del centro comercial, del mall, y llegan y te rompen el vidrio y te bajan a golpes y resulta que una de ellas era ciudadana estadounidense, el otro tenía una green card. O sea, de los que pararon, de estos que les voy a mostrar, resulta que no había un solo ilegal, ¿eh? La que no era ciudadana estadounidense tenía green card. Y vean cómo los trata su propio gobierno. Increíble. Hemos visto en Washington. Con las armas desenfundadas, unos agentes federales enmascarados rompen la ventanilla del conductor de un coche, agarran a 2 hombres que iban dentro y los empujan a la acera. Se oye a una tercera persona en el Chevy Camaro naranja, una mujer, gritar a uno de los agentes que no la toque y que se identifique. Otros testigos afirman que los 2 hombres son residentes permanentes legales o titulares de una tarjeta verde y que los agentes se los llevaron esposados. Justo le estaba yo aquí por contestar a alguien. Bueno, te pregunto, ¿quién es el dictador, Maduro o Trump? Dice Frank Sánchez. Bueno, te pregunto a ti, aquí Frank, según tú, ¿quién no es un dictador? Y dime las características de un demócrata y dime las características de un dictador. Y contéstate tú mismo. ¿En qué categoría metes a Trump? O sea, Kim Jong-un. ¿Por qué decimos que Kim Jong-un es un dictador, no? Este tipo de argumentos baratos. ¿Por qué decimos que Kim Jong-un es un dictador? Bueno, pues porque reprime la libertad de expresión. Ya vieron ustedes el video de un principio de los militares estadounidenses diciendo lo que está protegiendo Trump. Porque no respetan los derechos humanos. ¿Qué es lo que decían los militares estadounidenses que está protegiendo y siendo cómplice Trump? Y la señora del restaurante. Un genocidio. Un genocidio no es respetar los derechos humanos. Yo creo que no hay nada peor en este mundo que un genocidio. Una limpieza étnica. Libertad de expresión, bueno, si toleras un genocidio o lo avalas y lo promueves, pues ya que te digo la de la libertad de expresión. A punta de golpe sacaron a los militares. El servicio secreto saca a la señora cuando le dice a Donald Trump las verdades en un restaurante público donde ella también pagó como el otro, ¿eh? No le gusta, pues para eso tiene sus salones en la Casa Blanca, para que nadie le grite sus verdades, ¿no? El estado de represión que hay en Washington, D.C., en Memphis, en muchas partes. La manera en la que Pam Bondi y J.D. Vance dicen que quieren militarizar el resto de los Estados Unidos. Tú dime, Frank. Dime si te parece que este es un buen ejemplo de democracia, ¿no? Pero claro, siempre es desviar el tema, ¿no? Con estos argumentos vulgares y baratos de que... Es como si ahorita que estamos hablando de lo que Trump... Ah, pero lo que hizo el pintor austríaco estuvo mejor. ¿Pero qué tiene que ver eso? Estamos hablando de militarizar las calles. No de qué es peor o qué es mejor. Pero en fin, no nada más es esto, ¿eh? Encima, el hecho, por cierto, pero que es parte de este debate, ¿eh? ¿Cómo llamas tú, Frank, creo que te llamabas, al hecho de que, o te llamas, pues, al hecho de que el presidente de los Estados Unidos esté amenazando a la señora que le gritó en el restaurante a usar leyes contra las mafias si le gritan algo, si le gritan que está siendo cómplice del genocidio? ¿Sabes cuáles son las penas que les puede imponer la ley Rico? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Incluso se la pueden llevar a Guantánamo por decirle a Donald Trump en un restaurante sus verdades. ¿Ese cabrón se te hace que es un demócrata? ¿Que está reprimiendo al pueblo estadounidense? Esto, por supuesto, es la peor pesadilla de Trump. Y cuando los dictadores se sienten acorralados, reaccionan así. ¿Por qué? Pues porque ya no se trata de un escándalo más. Ya estamos viendo un colapso de todo su relato oficial. Porque es la exposición de su red. Porque es el principio del fin de su poder. Él lo sabe. Por eso se está moviendo así tan agresivamente. Por eso lanza acusaciones sin pruebas. Por eso quiere militarizar prácticamente todo Estados Unidos. Porque está tratando de apagar fuegos con gasolina.
Pero la verdad es que esta vez ya no hay suficiente ejército para tapar todo. ¿Por qué? Porque regresando, por cierto, a esto, si a ti te parece un buen ejemplo de democracia, pues entonces dime tú, ¿por qué quiere silenciar a las víctimas de Epstein? ¿Por qué las ignora? A pesar de que los archivos están saliendo, ¿por qué bloquea la liberación de archivos para mujeres que piden justicia porque fueron abusadas cuando eran niñas por poderosos? Entre los que se señalan estos libros el nombre del presidente de los Estados Unidos. Fíjense, la retórica, es que yo no quiero caer. Dice aquí alguien. Esmeralda, no quiero caer en... Lo que vi y lo que experimenté allí. Yo no quiero caer en estas comparaciones porque creo que es caer en la trampa. De decir, tú lo que quieres es que Estados Unidos se convierta en Venezuela. No, hombre, le saldría barato. Te voy a decir una cosa. La situación tan terrible que tiene Venezuela en estos momentos, que es muy diferente a la situación económica que tiene Qatar o Arabia Saudita, a pesar de que los dos... ¿Sabes cuántas veces se ha convocado elecciones en Arabia Saudita? ¿Sabes cómo se eligen? ¿Cómo se eligió al príncipe heredero, por ejemplo? ¿Con qué elección? ¿Te parece que eso es una democracia? Pues no, pero su situación económica es privilegiada. Tienen el fondo soberano más grande del mundo, a pesar de que tienen ligeramente menos petróleo, o bueno, no ligeramente, drásticamente, menos reservas de petróleo que Venezuela. ¿Por qué uno es dictador, nunca ha realizado elecciones, el otro dicen que son elecciones simuladas, pero ¿por qué uno es extremadamente pobre y el otro extremadamente rico? Porque hay bases militares y se les permite precisamente usar ese petróleo y gas para Occidente. No se trata de democracia, no te compres ese cuento, Esmeralda Guarama. Dice Víctor, lo hace Maduro es dictado y Trump es demócrata. No seas hipócrita. A mí me parece una hipocresía decir que eres demócrata cuando encubres a una red de abusadores de menores, como lo está haciendo Donald Trump en estos momentos en el Congreso. A mí me parece que es hipócrita cuando permites el genocidio y lo financias y la limpieza étnica en Palestina y finges defender los derechos humanos. A mí me parece que es muy hipócrita decirte demócrata cuando le quieres aplicar la ley Rico a una mujer porque te dijo tus verdades en un restaurante. Si esa es la democracia, no me quiero ni imaginar cómo son las dictaduras, ¿eh? De Maduro y de Venezuela ni voy a hablar, porque no voy a caer en eso. Y les quiero aclarar algo. Nunca he pisado Venezuela. Nunca en mi vida. Entonces a mí no me vengan aquí a acusar de chavista, porque yo ni lo conocía cuando era niño. No se trata de lo que hacen en Venezuela, ni tampoco de lo que pasa en Corea del Norte en estos momentos, o en Irán. Nunca he estado en ninguno de esos tres lugares, ni en China. ¿Saben en dónde sí he estado? En Estados Unidos. Y vivo en Canadá. Un país capitalista. Y me encanta vivir aquí. Yo no estoy peleado con el dinero. Pero me gusta saber que tengo la libertad de levantarme en mi casa, prender esta cámara y expresarles mi opinión sin que venga un loco a tocarme la puerta porque el primer ministro me va a poner la ley Rico. Eso no pasa aquí porque hay libertad de expresión. Eso pasa con el régimen de Trump. La cuestión es que ahora, aunque intente callarlo, aunque intente crear todas estas distracciones, pues hay más caos. Por cierto, hablando de las víctimas de Epstein, ¿verdad? Lo que vi y lo que experimenté allí fue un vistazo a un mundo muy oscuro e inquietante. Sentí que no tenía elección. Si le desobedecía, sabía que algo malo pasaría. Realmente me enfermé cuando pasé por eso. Realmente me solidificó lo que era la cultura de Epstein y sus amigos. Y está ahí, en blanco y negro, en este libro. Por favor, váyase con la víctima abstenida con la que planea reunirse. No sé si nadie lo sugirió, pero ciertamente no me gusta toda esa situación con respecto a que alguien sea abusado o lastimado. Pero ni siquiera he pensado en eso. Pues ahí lo tienen. A mí me parece increíble
¿Cómo es que Donald Trump no ha pensado en reunirse con las víctimas? Que imagínense, si no aguantó que le gritara a la señora sus verdades sobre lo que está pasando en Israel, ¿va a aguantar lo que le tienen que decir las víctimas de Epstein? Y de lo que probablemente lo tienen que acusar si lo tuvieran de frente. La más ligera de esas acusaciones seguramente sería, pues evidentemente, pues, encubrir a la red de Epstein. Muchas gracias, por cierto, a las personas que están conectadas aquí con nosotros en este en vivo. Dice nuestra amiga G. Reyes, ¿qué más puede tener alguien que lo tiene todo? Respuesta, prisión. Pues sí. Eso es a lo que tanto le tiene miedo. Dice Angel D. y minimizan el problema de Melissa Hortman. Melissa Hortman, por cierto, que era una activista de Minnesota que fue asesinada. Y que bueno, en otro país, si esto hubiese pasado, pues ¿qué sería? Ya estarían diciendo pues, que es un lugar peligroso para disentir, que matan a la oposición. Porque se ha silenciado lo que pasó con Melissa Hortman, dice nuestro amigo Angel D. Gracias a Armina Ayala, dice, Venezuela es muy complejo, los medios afines a las empresas transnacionales nos muestran un país dictador. Pregúntense quién cerca económicamente a Venezuela y luego difunde que los venezolanos viven mal. Mira, y Armin, yo no me voy a meter hoy a discutir el tema de Venezuela porque es lo que estas personas quieren que yo haga. Porque, claro, cuando se sienten acorralados y no tienen cómo defender a Trump, entonces buscan casos comparativos, ¿no? A mí me gustaría que me dijeran, compárenlo con Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Cuándo ha convocado elecciones? ¿Príncipe heredero? Pues nunca. ¿Quién votó por él? Pues nadie. Está acusado incluso de asesinar periodistas. ¿Qué dice Estados Unidos? Nada. Al contrario, pues lo celebran porque es un socio importante, porque les da petróleo, porque les da gas. A pesar de que su presidente no convoca elecciones, no permite disentir, es un delito, te puedes ir a la cárcel. Criticar al príncipe heredero, por supuesto que lo es. El último periodista que lo hizo, pues está muerto. Eso y otras chuladas. Derechos humanos, olvídense, cero. Pero con una excelente situación económica, no de todos los habitantes de Arabia Saudita, sobre todo de los jeques, de los monarcas. La diferencia con Venezuela es brutal. ¿Por qué? Si es que Venezuela tiene más petróleo. Entonces no se trata de la democracia, en absoluto. Son intereses geopolíticos. ¿Pero por qué chavista es un insulto? A mí no me parece que sea un insulto. A mí me parece simplemente que no viene al caso. Porque yo no crecí en Venezuela, ni tengo el honor de conocer Venezuela. Me encantaría poder visitar Venezuela y Cuba. Y muy pronto espero hacerlo. Pero vienen a desvirtuar esto de esa manera. También, mira, te lo voy a poner, Julián. Es como cuando dicen, tú eres demócrata. Yo no soy demócrata porque yo no vivo en Estados Unidos. Yo no soy ni demócrata ni republicano. Caso distinto sería si me dijeran tú eres conservador o eres liberal. Pues eso es otro cuento, porque aquí en Canadá hay conservadores y liberales. Aquí no hay chavistas, aquí no hay demócratas, aquí no hay nada de eso. Entonces yo respeto a la gente que en cada lugar tiene, o tú eres de Vox, por ejemplo, pues yo no soy de España y por supuesto critico mucho a Vox, ¿no? Pero son esos símiles que quieren a veces poner aquí. Simplemente para desvirtuar la investigación y la información y simplemente encuadrarla. Es el discurso progresista, es el discurso de Chávez o es el discurso... Y encuadrar la razón de los matices de lo que está pasando aquí, ¿no? Víctor es un chamo, jejeje. ¿Qué es un chamo, Lisandro? Creo que es un joven, ¿no? No sé. Espero que sea algo bueno. Demócratas y republicanos son lo mismo, dice César Galvis. Pues, al final del día,
Se dice que en los archivos Epstein están embarrados todos, por cierto, hasta banqueros. El ICE mató a un ciudadano mexicano y el gobierno no ha dicho nada, muerto queda. También uno canadiense, lo detuvieron y en perfecto estado de salud y luego estaba muerto en su celda. Muchos maduristas en el chat. Pues volvemos a lo mismo, Arturo. Bueno, yo no sé en el chat, pero aquí no se trata de esto. Por cierto, estamos hablando de Trump. Dice Pavel Prada, profesor Víctor, lo felicito por tener esta comunidad que lo vemos y escuchamos. Excelente desde Venezuela, patria libre y bolivariana. Muchas gracias, mi querido amigo. Tiene mucho tiempo que no me llamaban profesor. Qué honor, gracias. Yo daba clases en una universidad en mi bellísimo Jalapa. Y si soy venezolana, dice, vivo en Venezuela, Valquiria, y acá no hay dictadura, dice Valquiria. Saludos desde Tijuana, Baja California. Pero nos lo venden como tal, ¿no? Si tú prendes Fox News, te van a decir, mira, no vamos a hablar de dictaduras, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en el lugar donde tú vives no hay alces, nunca los has visto. Y los medios de comunicación te dicen, cuidado con los alces porque son muy peligrosos. Son enormes, tienen cuernos muy grandes, pueden medir incluso más que una persona y son violentos si se sienten agredidos. Y esa es la descripción que tú tienes de un alce. Entonces en Alberta, ¿cómo hay alces, no? Hasta que resulta que pues atrás de tu casa ves a un animal que coincide con esas mismas características, ¿no? Entonces, por cierto, ¿qué tal si te dicen que los alces además tienen 6 patas? Y entonces el mito de las 6 patas. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque, bueno, nos han vendido que Venezuela es una democracia, es una dictadura y no una democracia. ¿Por qué? ¿Por qué Maduro es una dictadura? Si prendes Fox News nos dicen, cuidado, van a terminar como Venezuela. ¿Cómo ha terminado Venezuela? Muy mal económicamente, pésimamente. ¿Por qué ha terminado tan mal económicamente Venezuela? ¿Porque han dilapidado sus recursos petroleros? Pues es todo lo contrario. Tienen las reservas más grandes de petróleo y simplemente no las pueden usar. Porque el cacique del mundo ha dicho, si ese petróleo no es mío, no será de Naiden. Y entonces no será de Naiden. Y ahí está. Muy distinto a Arabia Saudita, repito, o a Qatar. Qatar que dice, no, hombre, ¿qué ocupas? ¿Quieres una base estadounidense? Aquí pon una más grande. Es más, ¿qué te parece si te compro aquí un terreno para que hagas una torre Trump y un campo de golf, un resort? El petróleo se los vendo a ustedes, el gas se los vendo a ustedes, solo uso el dólar para comerciar. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Nada más no te metas conmigo. A mí me caga eso de la democracia, me reemputa convocar elecciones, lo de los derechos humanos no sé qué chingados es. A mí no me vengas con esas mamadas. ¿Estamos? Estamos, arreglados. Qatar, no hombre, qué bonitos son. Vengo de ver al príncipe heredero de Arabia Saudita, no, qué bella persona, no, hasta me regaló un avión, también por cierto el de al lado en Qatar. Oye, Venezuela es un monstruo, es un dictador, porque no convoca elecciones, y si convoca no respeta los resultados, porque las manipula, porque no se respetan los derechos humanos, porque están extremadamente pobres producto de las malas decisiones de su dictador. Entonces, a ver, yo no estoy defendiendo ni hablando, porque de este podcast no se trata de meternos en la profunda historia de Qatar, Arabia Saudita o Venezuela, pero sí estoy hablando de los alces que nos venden. Y por cierto, cuando volteas y dices, oye, fíjate qué curioso que nos han dicho que los alces tienen 6 patas, y yo estoy viendo que este cabrón tiene 6 patas. No le gusta respetar los derechos humanos. Acusa a una señora que le gritó en un restaurante con ponerle la ley rico. Arresta a los militares que dicen lo que está pasando en estos momentos en Israel. Sitia con militares las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Si algo nos dice la experiencia es que si tiene cuernos, 6 patas y es más grande que un ser humano, pues es un alce, así nos han dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? No, esto no es un alce, esto es un caso especial. Entonces hay que ser demasiado tonto para creer ya cómo se sostiene esa propaganda, ¿no? ¿Cómo se sostiene? Díganmelo ustedes en el chat. Mira, dice Draculorito, dice, la actual monarquía saudí asesinó al rey anterior para quedarse en el trono y trabajar a favor del imperialismo yanqui.
Bueno, no van a ver una sola crítica de eso, ¿eh? Silvia Ramírez dice, Víctor, no me enojo. No, Silvia, no me enojo, me vieras tú enojado. El que se enoja pierde. Y es cuando dices maldiciones y no hay necesidad. No, pues imagínate, si no he enojado. Yo a veces sí uso palabras, pues no a veces, casi siempre, pues que es la manera en la que hablo, ¿no? Pues no sé, el ambiente jarocho. Tal vez era. Pero creo que es bueno decir las cosas como son, ¿no? Sin tanto adorno. Porque además mi intención aquí no es lucirme, ¿no? Repito que luego veo estos podcasts, ¿no? de los eruditos que se sienten hechos a manos, ¿no? ¿Crees en la idiosincrasia aristotélica y cómo ha influido eso en tu cultura? ¿No? Y dices, güey, no mames, estamos hablando de... ¿No? Hablas bien chistoso, pues sí. Oigan, muchísimas gracias a todos los que están conectados, como siempre, con nosotros. Todo lo de los militares es para ley marcial, abran los ojos, dice. Muchas gracias, mi querido Freddy Quintero. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. A Ángel MT por tu superchat. Dice, me gusta mucho toda la información que nos da. Muchísimas gracias, Ángel MT. Yo creo que lo que necesitamos, amigos, de verdad es abrir los ojos. Mi intención no es usar palabras rebuscadas. Mi intención es reflexionar sobre el doble rasero con el que muchas veces se está vendiendo esto. Y de verdad se los digo, no se trata de los estadounidenses. Estados Unidos es un hermoso país, con bellas personas. Producto de, hay más de 45 millones de mexicanos de primera o segunda generación que tienen doble ciudadanía mexicana y estadounidense, pues, hijos de mexicanos en Estados Unidos. Solía ser nuestro territorio más de la mitad. Entonces, renegar de Estados Unidos es renegar de una parte nuestra. Se trata de sus gobiernos y de una pequeña élite retorcida que al final del día no gobierna para la gente. Gobierna para los intereses más oscuros de una élite. Y nos hacen pensar que eso es lo que quiere la gente, su gente. Sí y no, porque su gente no son los estadounidenses. Es un pequeño círculo que controla el 1% de todo el dinero de los Estados Unidos. Ese 1% controla el 90%, de todo el dinero en los Estados Unidos y el 80% de todo el dinero del mundo. Son oligarquías, ¿no? Dice Francisco Landeros, dice, buen día, tengo poco siguiendo tu canal y ya me hice adicto. Felicidades, excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias también a Carlos Martínez. Dice, ayer vi a tu hijo. Muchas gracias, Carlos. Derek está compartiendo también aquí sus investigaciones. Muchas gracias por darle la oportunidad de escucharlo. Víctor, dice Emilio Sola, ¿en qué municipio de Veracruz son bien maldicionentos? Bueno, ¿en cuál no? Pero en buena onda. Así es el jarocho. ¿Tiene fama más de ser Alvarado, Veracruz? El que tiene más picardía jarocha. Son como moralejas que te hacen reír, pero obviamente con la picardía jarocha, pero que al final siempre tiene pues algo de fondo, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía yo de que el 1%, que son los que representan esta élite, que esto no representa a los Estados Unidos. Esto representa, esta mafia a la que encabeza y representa Trump, representa lo peor de los Estados Unidos, que tiene como tiene al resto de la clase trabajadora. Pues Trump está a punto de ir a la cárcel, Y curiosamente ahora quienes están pidiendo que se le quite el manto protector no son los demócratas, mucho menos su fiscal, Pam Bondi, que pues es su empleada. Quien está empujando el tema de que se juzgue precisamente los delitos en los que también podría estar implicado Donald Trump son 3 de sus exaliadas más cercanas republicanas. Es decir, el golpe, si podríamos llamarlo así, ahora viene desde adentro. Las mismas que antes le cubrían la espalda a Donald Trump, pues hoy salen a decir
que ya no lo van a seguir tapando, sobre todo con algo tan podrido como los archivos Epstein. Ahora, lo que más alarma es la reacción que ha tenido Donald Trump. ¿Saben cómo le llama Trump esto? Un acto hostil. Ahora resulta que, y déjenme mostrarles algunas fuentes que, por cierto, muchos medios, Político, el New York Times, el Washington Post, que están hablando precisamente de esto que ha sido, pues, para Trump una puñalada en la espalda, porque pensaba que estas 3 republicanas pues iban a cubrirle la espalda a Donald Trump. ¿De qué es de lo que ahora Trump califica un acto hostil? ¿Por qué se siente tan traicionado? Pues porque estas 3 republicanas acaban de firmar una petición para liberar información sobre una red de abuso de menores. Y esto, pues para Trump, por alguna razón, Trump se siente agraviado y dice que es un acto hostil. Pero también lo que nos muestra, amigos, es que este ya es un punto de quiebre dentro de la propia tropa de Donald Trump. Cuando los leales de Trump se están volteando en un tema así, imagínense qué tan grave debe de estar la división, la fractura con los republicanos. Pues, ¿qué quiere decir? Que la caída ya empezó. A ver, lo que está pasando aquí, amigos, es histórico. No es exageración, no es especulación. Esta semana, 3 congresistas de la línea MAGA, estamos hablando, y déjenme citarlas, es Marjorie Taylor Greene, que nosotros ya lo habíamos vaticinado, por cierto, desde hace 2 semanas, que esto iba a pasar con Marjorie Taylor. Hablamos también de Lauren Boebert y también de Nancy Mace. Bueno, estas 3, Nancy Mace, Lauren Boebert, Marjorie Taylor Greene, acaban de firmar esta petición que pues es una petición que les dicen discharge petition, que lo que pasa que si esta petición, ahí la pueden ustedes ver, por cierto, como una descarga, una petición de descarga, que si llega a 218 firmas, ¿saben qué va a pasar? Y esto, ojo, porque ya lo están firmando hasta las 3 incondicionales de Trump. Si juntan las 218, que solo era posible con la participación de los republicanos y ya están en esto, van a obligar al Congreso de los Estados Unidos a votar porque se libere todo lo que tiene que ver con los archivos Epstein. Los que Trump está haciendo hasta lo imposible por tapar. ¿Saben cuántas firmas llevan de las 218 que necesitan? Y que Donald Trump juraba y perjuraba que no había manera de que consiguieran esas 218 porque iban a necesitar a republicanos. Llevan 216. O sea, faltan 2 firmas para que Trump pise la cárcel. 2. Y con las elecciones especiales de este mes, es casi un hecho, amigos, que van a conseguir esos 2 firmantes que necesitan. Eso quiere decir también que el proyecto pues ya no puede seguir enterrado en el comité. Va directo al pleno. Y ahí sí agárrense, porque donde caigan estos 2 más, estas 2 firmas, toda la verdad va a quedar expuesta. Y el presidente de los Estados Unidos podría ir a la cárcel. Esto ya no es exagerado. Ya no es una cosa de que eso no va a pasar porque los republicanos nunca lo... No. Repito, si hasta Marjorie Taylor Greene, que se supone que era incondicional de Trump, ya está diciendo esta es demasiada porquería para taparla, está firmando, esos 2 van a caer. Y Trump ya tiene medio cuerpo en la cárcel hoy. Porque él sabe que si esto sucede, se van a destapar esos documentos donde su nombre está. No solamente es que su nombre esté escrito, por cierto, de puño y letra. También de puño y letra de Epstein, no nada más de él, con la famosa carta del Birthday Book. Un libro real, un libro físico, que fue entregado por el patrimonio de Epstein precisamente al Comité de Supervisión del Congreso en junio. También hablamos, por supuesto, de una cadena de relaciones. Ahí vienen visitas, favores, silencios que ya no puede tapar. Y el Wall Street Journal confirmó, amigos, la existencia de este libro.
que no es una filtración de redes, que ya es una evidencia forense, que tiene la dedicatoria firmada de Donald Trump. Hablábamos de esto precisamente esta mañana, hace unas horas. Y los analistas verificaron ya esta situación. Y lo que Trump dice que supuestamente no es su firma. Y en vez de dar la cara, pues ¿saben qué pasa? Sale Donald Trump a decir que le falsificaron su firma hace 25 años, cuando apenas hace unas semanas decía que no era cierto, quería hasta demandar al Wall Street Journal. Decía que alguien tuvo la brillante idea de preparar una trampa en 1998, imagínense. En 1998, cuando Trump ni siquiera figuraba para ser presidente o para destruirlo de la presidencia en el 2025. Esto no tiene una relación con que hoy sea presidente, porque estamos hablando de una carta fechada de 1998. O sea, según Trump, lo planearon con casi 3 décadas de anticipación. Vaya, ni Kafka se animó a tanto, Ni Kafka se atrevió a tanto. Pero mientras, pues por detrás, llama a uno de los congresistas republicanos para decirles, fíjense, y los está llamando uno a uno, para evitar y hacer hasta lo imposible para que esos 2 que faltan no firmen. Y lo que les está diciendo Trump es que quien se atreva de sus filas a firmar esa petición para que se liberen los archivos Epstein, se le va a acabar su carrera política. Los está amenazando. Ana Paulina Luna, por ejemplo, le mandaron un mensaje en donde dijo que si firma, ese va a tener un alto costo en su carrera política, que se despida. Y no nada más a Ana Paulina Luna. Ya hay varias fuentes en el Congreso de los Estados Unidos que están confirmando que Trump está presionando directamente a los congresistas republicanos para que nadie más se sume a esa lista, porque solamente le faltan 2. Y si llegan a 218, pues el Congreso tiene que votar. Y eso no lo van a poder parar. Ahora, ¿por qué le duele tanto a Donald Trump? Pues porque sabe que es la cárcel segura para él. Porque sabe que los archivos Epstein no son solamente una bomba mediática, son una bomba judicial. No estamos hablando de rumores, no estamos hablando de un reportaje amarillista. Ahí lo tienen ustedes, El único que no se puede enterar de esto es el que no lee, pero ahí lo tienen ustedes. Medios estadounidenses que están confirmando esto que les estoy diciendo. Que Trump está encubriendo a una red de trata de menores que tenía vínculos directos y sigue teniendo, con figuras al más alto nivel político. Gente de la más poderosa que hay. Y en el centro de este mapa, el problema es que el presidente de los Estados Unidos aparece una y otra vez. Ahí se mencionan sus viajes, sus fiestas, registros de visitas, testimonios, documentos. Las 3 congresistas que firmaron lo hicieron precisamente por razones personales, porque ellas son madres, porque son mujeres, porque tienen niñas. Y más allá, una cosa es que ellas sean republicanas, y fíjense, hay que reconocer la valentía de estas 3 republicanas, empezando por Marjorie Taylor, el caso de Ana Paulina Luna también, y de las otras 2, por supuesto, porque, a ver, ellas eran republicanas, eran MAGA y siguen siendo, yo creo. Pro Trump, yo creo que ya no tanto, ¿verdad? Pero en el momento en que se dieron cuenta, por mucho que hayan apoyado a Trump, que Trump quiere encubrir a esta red de trata de menores, dijeron, ahí sí no, porque yo tengo hijas. Marjorie Taylor Greene, Ana Paulina Luna, Nancy Mace. Con Nancy Mace ahora es más personal. Pasábamos justamente ayer un video de ella, ¿no? Porque ella está muy metida con esto de... ¿Vieron ustedes las declaraciones del asesino de Kirk, de Charlie Kirk, en donde ella salió a decir que supuestamente era cosa de los demócratas, de la izquierda radical, etcétera? Y bueno, luego se descubrió lo contrario. Ahora quieren retorcer mucho ese discurso, por cierto, porque andan buscando una salida mediática. Pero incluso Nancy Mace esta semana se reunió con sobrevivientes del círculo privado de Epstein. Y cuando sale de ahí salió llorando. No fue una pose para la cámara, Ella ya contó que está cambiando su perspectiva y que le está quitando el apoyo a Donald Trump. Ella ya había contado, incluso en la cámara, que fue abusada precisamente a los 14. Que abusaron de ella también a los 16. Creció con una mamá soltera. Por eso cuando escuchó la historia de las víctimas, pues ella se quebró
porque esa también es su historia personal. Entonces ahí no hay Donald Trump que valga, porque ella vivió también el hecho de lo que pasa cuando una mujer es víctima de estos abusos, sobre todo cuando es menor, cuando es niña. Y contra eso Trump no va a poder hacer nada, por empatía, por dignidad, por congruencia. Luego está el caso de Marjorie Taylor Greene, también de Lauren Boebert, que, bueno, afortunadamente no abusaron de ellas, pero tienen hijas y son mujeres y ya están aceptando esta postura de solidaridad con las víctimas, con las mujeres víctimas, que ya se dieron cuenta que no es un invento de los demócratas lo de Epstein, que esto no tiene que ver con una cacería de brujas políticas, ni siquiera es algo político. Esto es un caso real con víctimas reales. Un caso que merece precisamente que le den justicia. Y que firmaron. A pesar de todo el aparato de presión que Trump les mandó, estas 3 republicanas dijeron, no voy a ser parte de este encubrimiento. Y por supuesto, eso tiene a Trump al borde del colapso. Esta semana incluso, acuérdense que hablábamos por ahí del martes de cómo, y les mostraba el video, es más que por aquí lo tenemos, de cuando salen. Fíjense hasta dónde llega la desesperación de Donald Trump por encubrir todo esto, que el día que salen las víctimas a intentar pues exponer de lo que fueron ellas parte, abusadas pues, sale interrumpiendo las declaraciones de estas 3 víctimas la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, alguien en la administración de Trump mandó aviones de la Fuerza Aérea estadounidense para que las turbinas silenciaran el ruido de su discurso y que así no se escuchara lo que tenían que decir. Por si alguien duda, aquí está el video. El Departamento de Justicia diciéndome que esto iba a suceder, cuando ya había sucedido. Esta mujer abusa de los niños. Como tiene un poco de lag el video traducido, les voy a poner el video original en inglés para que ustedes vean lo que pasó y escuchen cómo hacen hasta lo imposible para ocultar el audio de las víctimas, para que no fuera que fueran a nombrar a Donald Trump y entonces pues intentar intimidarlas y que no se escuchara. El Departamento de Justicia, Department of Justice, telling me that this was going to happen when it had already happened. This woman abused children. Pues ahí lo tienen. Justo frente al Capitolio. Aviones militares, aviones tácticos, pasando justo encima del grupo. Eso no fue coincidencia, eso fue un mensaje de intimidación. De todo el uso del aparato del Estado, así sea militar, para silenciar a las víctimas. Es algo que solo ocurre en los regímenes. De eso hablábamos esta mañana, ¿no? Cuando el dictador se siente amenazado, hace hasta lo imposible por silenciar a todos. En un país que se dice democrático, pues no se usan estos recursos militares para callar a sobrevivientes de abuso. Mucho menos cuando eran menores de edad, en el momento en el que pasaron precisamente. Mucho menos cuando se culpa al presidente de los Estados Unidos de que su nombre esté en nuestros archivos. Es más, en cualquier democracia, el presidente de los Estados Unidos tuvo que haber dimitido para permitir que su nombre se esclarezca o que pague con prisión. Y él no ha querido hacer eso. El problema es que ahora, el problema para él, los mismos republicanos están pidiendo transparencia. Y que si su presidente tiene que ir a la cárcel, que se vaya a la cárcel, pero que se haga justicia. Y eso por supuesto que lo tiene muy nervioso, ¿eh? Por eso está hasta lo imposible para que no junten esas 2 firmas que le faltan. Ya veremos incluso si esta semana puede que haya alguna sorpresa, ¿eh?
sabe que si esto se vota, lo que hay adentro de esos libros, con su firma, con sus dedicatorias, con los detalles, si eso llega a la prensa, si eso se hace público en un tribunal, no va a haber excusa que salve al presidente de los Estados Unidos, menos si otras víctimas empiezan a hablar. Ahí no va a haber avión de la Fuerza Aérea que logre callarlas. Y lo peor, amigos, es que de alguna manera hemos visto cómo su defensa legal ya agotó todos sus recursos. Acuérdense que amenazó con demandar al Wall Street Journal por publicar lo del libro y decía que no era cierto, que era difamación, y ahora resulta que ahí está. Que lo entregó el propio Epstein, el patrimonio de Epstein, y que ahora se hace público. El Wall Street Journal lo único que hizo fue analizarlo. Igual que lo hicieron otros medios políticos, vaya, hasta el New York Times, medio Congreso. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Va a demandarlos a todos? ¿Va a demandar a todos los Estados Unidos? ¿Va a demandar al comité que lo tiene bajo custodia? ¿A los analistas forenses y dicen que es su firma? Porque todo indica que hay evidencias claras, indicios claros de que es su firma. ¿A los peritos que están certificando que esa podría ser su firma? Trump está desesperado, por eso está disparando para todos lados, porque tiene miedo. Tiene mucho miedo. Y francamente tiene razón en tenerlo. Porque si esa petición consigue los 2 votos que le faltan, ya no hay vuelta atrás. La Cámara va a tener que votar. Y la mayoría, 212 demócratas, más esos pocos republicanos que ya firmaron, ellos van a aprobar sin problema la liberación total de los archivos. Y eso va a reventar todo. Porque lo que hay ahí no es una lista de sospechosos, es el encubrimiento que permitió que una red de abusos funcionara por años con total impunidad, con respaldo económico, con protección legal, con apoyo político. Por eso, amigos, esta fractura dentro del Partido Republicano es muy importante, porque si ni siquiera sus aliadas más fanáticas hoy están dispuestas a seguir protegiendo a Donald Trump, es porque ya lo ven como un lastre, porque es un peligro, porque lo ven como alguien que los va a arrastrar a todos y los va a hundir. Probablemente alguna haya reflexionado. Otros simplemente están buscando saltar del bote antes de que el bote se hunda por completo. No es que se volvieron progresistas de la noche a la mañana, Siguen siendo conservadoras. Nos queda claro. Siguen siendo extremistas, siguen siendo autoritarias. Nada más que incluso ellas tienen un límite. Y ese límite se llama Jeffrey Epstein y las personas que están involucradas en eso. Así que no hay que perder de vista en los próximos días, en las próximas semanas, qué es lo que va a pasar. Porque si juntan esas 2 firmas, si el Congreso vota, ahí nos vamos a dar cuenta, amigos, de cómo en vivo cae Donald Trump y su único destino va a ser la cárcel. Ni siquiera la presidencia de los Estados Unidos lo va a salvar. Porque cuando eso pase y si los archivos se liberan, va a ser tal la indignación que lo único que va a haber es la opción de Trump a la cárcel o la resistencia civil. Ahí no va a haber jet militar, repito, que pueda tapar este escándalo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.